plantea y lo sugiere no solo la pedagogía, sino que también la ciencia, la neuropsicología y un montón de otros autores orientados a la educación, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí no quise quedarme un poquito afuera, creé esta frase que dice así: el ser humano nace con un anhelo profundo de comprender el mundo, primero desde acá, transformarlo en su esencia, y su misión es ir integrando el pensar, el querer, el sentir en este camino, ¿no? De autodescubrimiento y creación, donde la ciencia y el arte se entrelazan para dar forma a una vida consciente y plena. Con mucho cariño, un regalo para ustedes, una frase pues trabajada con mucho cuidado y mucho respeto. Y lo que nos convoca el día de hoy es entender el desarrollo infantil desde la neurociencia y la pedagogía Waldorf. Aquí se recopilaron análisis de datos científicos y nos orientamos también a la antroposofía, porque a veces estamos en escuelas Waldorf y hay muchas preguntas que nos hacemos y queremos comenzar a vivir este camino tan bello, pero aún no hemos logrado aterrizar algunas cosas. Así es que principalmente es eso, ¿no? El desarrollo infantil, cómo la pedagogía Waldorf reconoce que el desarrollo infantil ocurre en etapas determinadas, si bien es cierto, diferenciadas. Voy a correr esta barrita. Y respeta el proceso natural del desarrollo del niño y cómo va madurando. Entonces, algunos de los temas principales que vamos a abordar es estas etapas de desarrollo, cómo se desarrolla el cerebro infantil del niño en estos primeros 7 años, que es lo que nos atañe en este momento, el impacto de la competencia y academización temprana y algunas alternativas para acompañar. Comentarles cómo surgió este tema de cómo impacta la competencia o academizar tempranamente a los pequeños, pues en una escuela me escribieron y me preguntaron si podía trabajar en este tema. Me pareció súper interesante, lo presentamos, se habló con muchas familias de estas escuelas y tuvo muy bonita respuesta. Entonces me parece interesante planteártelo a ti y por eso estamos en este momento en esta conferencia. Y ahora lo importante es ir ordenando las cosas. Yo trabajo muy esquematizadamente. Brevemente les voy a mencionar cómo nos atrevemos a mencionar a la neurociencia y ver qué tan enlazada y qué tan coherente es con la pedagogía y la antroposofía, y lo que mencionaba nuestro querido Steiner, que parece que era un adelantado para su época, un visionario que sabía cómo funcionaba el cerebro de los niños desde lo emocional, lo físico y lo espiritual. Entonces, vamos a ir viéndolo muy rápidamente, pero voy a tratar de ser ordenada y pues muy acuciosa y muy respetuosa con este tema. Me apasionó a mí la neurociencia porque necesitaba saber cómo funcionaba el cerebro de los niños, el sistema nervioso, cómo va avanzando de acuerdo a cada una de las etapas, los procesos, y cómo se ve desde procesos cognitivos y emocionales. Quiero detenerme aquí un poquito porque hay una mención muy linda que se hace. Voy a devolverme tantito. No. Hay una mención muy bonita que se hace de qué sucede en un niño y si lo imaginamos como si fuese un bosque, ¿no? Como si fuese un lugar en donde hay muchos árboles que están amarrados unos con otros, donde hay hojas que en vez de crecer verdes y sanas se pintaron con un pincel, en donde se forzó que crecieran algunas plantas. ¿Qué sucede con eso? Sucede que nos enfocamos. A ver, espérenme un poquito que hay algo aquí. Sí. Nos enfocamos en querer que nuestros pequeños avancen a pasos agigantados, cuando finalmente lo que tenemos que hacer es entender y respetar este proceso de maduración en el cerebro de nuestros pequeños. Entonces, viendo cómo funciona el cerebro, siempre he hecho esta separación porque es sumamente importante entender que hay
cada área se va desarrollando en distintas etapas. Tienes un cerebro reptiliano que evidentemente es mucho más primitivo que los demás, es mucho más instintivo, que habla de la supervivencia. Luego tienes el límbico, que lo vamos a mencionar muchísimo. ¿Por qué? Porque ese cerebro límbico es el que guarda las emociones. ¿De acuerdo? Y luego tienes el neocórtex, que es el cerebro muchísimo, muchísimo más racional, que ordena funciones como los impulsos, la atención, la toma de decisiones, la planificación y la conducta social. Entonces, cada uno de estos cerebros se va desarrollando en distintas etapas. Lógicamente, unos tienen más fuerza en una etapa determinada. Por ejemplo, el reptiliano nace casi completamente, el pequeño nace con ese cerebro sumamente ya maduro, porque es ese cerebro que le permite la supervivencia. Luego el límbico es el que va madurando a partir de las experiencias emocionales del pequeño y las va vinculando con momentos gratos o momentos complejos y desafiantes para el pequeño. Entonces, seguimos con otra protagonista importante, que es la neurona, que no la puedo dejar de mencionar, a pesar de que esto no es ninguna clase de anatomía ni de biología, pero es una célula fundamental que ustedes, les pido con mucho cariño y mucho respeto, internalicen lo importante que es la neurona en el cerebro de nuestros pequeños, porque es la que va aumentando, la que va creciendo, la que va generando conexiones neuronales a través de las dendritas, a través del axón, de las señales, ¿no?, que van recibiendo, y transportan y captan absolutamente todo lo que viven nuestros pequeños, a través de neurotransmisores que son los que actúan como los mensajeros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan protagonista la neurona. Muestro esta imagen siempre también porque el ser humano nace con un número determinado de neuronas, solo que lo que va ocurriendo es que se van generando conexiones neuronales. Si me siguen aquí, no sé si se ve el puntero, y contamos, esta es una imagen real llevada a algo gráfico, y si contamos 1, 2, 3, hablemos de, por ejemplo, tuviésemos 12 neuronas aquí en este pequeño patrón, siguen siendo aquí las mismas 12 neuronas y a los 3 meses siguen siendo las mismas, solo que si se dan cuenta comienzan a aumentar las conexiones a través de las conexiones sinápticas, ramificaciones, etc. 15 meses, 24 meses. Imagínense ya la tremenda conexión que tenemos en un pequeño, y todas estas conexiones han surgido a partir de las experiencias vividas, alimentos, aromas, emociones, todo eso que comienza a vivir nuestro pequeño es lo que forja estas conexiones. Eso es lo que va ocurriendo en nuestra pequeña infancia. Y necesito mencionar sí o sí la mielinización porque también es un factor protagonista en esta etapa. La etapa de la mielinización, la ciencia lo dice, en la primera infancia estas áreas sensoriales y motoras están relacionadas con el gateo y el habla. En la infancia media y adolescencia tiene directa relación con el desarrollo de la corteza prefrontal, que ya recordábamos que tomaba las decisiones y los controles de impulso. Ojalá vayan registrando estos conceptos porque los voy a ir mencionando más adelante, por eso quería hacerles esta pequeña intro, ¿va? Y en la edad adulta, pues sigue los procesos de mielinización, solo que un poquito en otro ritmo, por decirlo de otra manera, ¿no? Y sigue habiendo aprendizaje y nuevas habilidades. ¿Cuáles son las funciones más importantes de la mielinización? Es que es entender que es una vaina de mielina que recubre la neurona y que facilita y habilita los procesos de la sinapsis, ¿ya? Entonces, acelera la transmisión sináptica, reduce absolutamente el gasto energético neuronal y, lo que mencionábamos recién, favorece las nuevas conexiones en el aprendizaje. Ahí está, si quieren ir también tomando fotografías, no hay derecho de autor aquí, Arbolar tiene todo el derecho de autor, pueden registrar imágenes sin problema de esta diapo porque habla qué es la mielinización, la importancia y cuáles son las etapas de desarrollo. Inclusive en el desarrollo prenatal está absolutamente desarrollándose en el tronco encefálico. Y para ya terminar, porque este sí o sí
sigue siendo el protagonista, terminar con neurociencia, es que por favor también de mucho corazón se los pido, entender que la etapa más importante del desarrollo del niño en donde comienza a tomar decisiones, flexibilidad cognitiva, adaptabilidad, control inhibitorio, planificación, es decir, un montón de cosas que nos distinguen de inclusive los animales, en donde nos volvemos un verdadero ser humano que toma decisiones y que aprende de las experiencias y los errores, es en la corteza prefrontal que ya voy a mencionar cómo viene a desarrollarse, en qué etapa, de qué manera, favoreciéndose a través de qué acciones o en desmedro a través de qué acciones o situaciones vividas por los niños, que ya lo hemos mencionado muchas veces, exceso de azúcar, exceso de pantalla, sobreestimulación, aceleración en los procesos cognitivos, dije, em, sobre intelectualización, etcétera. Entonces aquí también pueden registrar lo importante que es esta corteza prefrontal que se desarrolla a través de estímulos como la iluminación, la luz, el sonido y los movimientos. También si gustan registrar eso también. Después va a haber una prueba, va a haber un examen, ¿sí? Si voy muy rápido, me pueden ir haciendo sus preguntas, levantando la manita o hablarle por interno a Ale. Si alguien me dice, pues pueden hacer dedito para arriba. Gracias, Anabel. Entonces, allí estamos, en este momento crucial para estimular estas habilidades. ¿De acuerdo? Por eso es importante conservar esa información. Y aquí con muchísimo respeto entro a explicar brevemente qué es la antroposofía y cómo convergen estos dos caminos de manera hermosa, bella, y cómo esta corriente espiritual y filosófica, ¿qué es lo que busca? Ambas ciencias, porque la antroposofía también ha sido considerada como una ciencia espiritual, ambas ciencias buscan entender qué sucede con el ser humano, buscan comprender que principios claves, el ser humano es un ser absolutamente, mencionado por Steiner y la antroposofía, tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y que lo que hace conecta profundamente con la naturaleza, que la mencionamos, con el universo, desde un enfoque absolutamente holístico, y toma también la educación, que allí tenemos nuestra maravillosa pedagogía Waldorf, la medicina, que ustedes ya saben que hay doctores antroposóficos, y la agricultura biodinámica y por supuesto las artes. Yo hace poquito estoy conociendo la agricultura biodinámica, es maravillosa, si a alguien también le gustaría, absolutamente recomendado. Y ahora a veces sucede que se generan conceptos un poquito ambiguos o poco concretos. Yo quise aterrizar un poco la diferencia entre alma y espíritu, porque uno dice cuerpo, alma y espíritu y a veces se tiende a confundir. Entonces lo quiero mencionar desde una perspectiva filosófica, espiritual y antroposófica de Rudolf Steiner. Entonces, Steiner menciona que el alma es una mediadora entre el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Es una mediadora. Entonces, el alma vive en el mundo de las emociones, los pensamientos y las sensaciones y se conecta con lo cotidiano, es decir, el alma es más terrenal. El alma es más concreta. Allí habla también Steiner de la simpatía y la antipatía. Es tu alma la que va percibiendo eso. Y luego menciona lo que es el espíritu, que representa la parte más eterna, que trasciende la parte inmortal del ser humano, independiente de las creencias de cada persona, que pues algunas personas pueden percibir como algo, que lo perciban como algo real en su vida, que podemos trascender o no, aún así, independiente de eso, de su creencia, igualmente mencionarlo porque son conceptos que se van diferenciando. Entonces, el espíritu lo que hace es que representa la parte eterna e inmortal del ser humano y que hace lo asocia con lo divino, con una conexión
con la sabiduría universal, porque Steiner no es solo terrenal, sino que también lo que hace es que nos conecta con los planetas, con las eras que ha ido viviendo no solo la Tierra, sino que con las eras del ser humano, y lo conecta también con nuestras etapas. Por lo tanto, eso es lo que lleva a la esencia más elevada y espiritual del ser humano, con mucho respeto y mucha humildad. Seguimos entonces hablando un poco de la antroposofía, que ustedes ya bien saben, pero quise aterrizarlo un poquito, cómo va separando los septenios. Ya tenemos, cada uno de nosotros ha ido pasando por distintos septenios, algunos ya van en su tercero, cuarto, quinto, sexto, y vamos avanzando. Entonces, lo que nos convoca es el primer septenio, para obviamente no alargar muchísimo la charla, pero lo que habla del primer septenio y es la invitación que hace la pedagogía Waldorf, es mencionarles a las familias, a los cuidadores, a los que resguardan esta primera etapa en nuestros pequeños, es cómo este mundo llega a ser un mundo bueno, un mundo en donde la experiencia tiene que ser directa y una experiencia también sensorial del pequeño. Entonces, los niños viven este mundo a través de experiencias inmediatas y esto lo vienen a reforzar múltiples autores que abordan el área de la pedagogía en esta primera etapa y qué es lo que ocurre en sus procesos madurativos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Los niños viven a través de experiencias, hay muchísimo contenido físico, activo, tiene que haber muchísima seguridad en esta etapa, tiene que establecerse límites claros, que son las invitaciones que se hacen permanentemente en estas charlas, no es ser excesivamente estricto con nuestros pequeños, pero sí mostrar estos límites con amor, límites amorosos. Hay que generar un sentimiento de protección y cuidado en esta etapa. Vamos a abordarlo un poquito más allá. Hay conexiones con lo afectivo, hay conexiones desde absolutamente lo emocional. El vínculo y el apego son cruciales en esta etapa y ya sabemos que existen también distintos tipos de apego. Lo vimos alguna vez en una charla. Si gustan más adelante lo podemos seguir retomando. Y también menciona que a partir de cada una de las etapas, aparece el sentir, bueno, el pensar, que comienza aquí, pero el pensar es prácticamente lo último en el tercer septenio ya. A ver si lo retrocedemos un poquito. ¿Cómo retrocedo? Bueno, en el anterior pues ya tenemos de 0 a 7, de 7 a 14 y de 14 a 21. De 0 a 7 se trabaja el querer, por eso se habla de los procesos de voluntad en los pequeños. Ese es el querer, se los explico rápidamente, es impulsar la acción, el movimiento a través de las experiencias y lo relaciona con el cerebro reptiliano, el del hacer. Movimiento, instintos básicos, la coordinación, por eso se habla de que en esta primera etapa tiene que haber coordinación motora, equilibrio, todo lo que es más instintivo y reptiliano. Entonces ahí habla, por eso, de los juegos, las tareas más domésticas, la imitación. Luego se habla del sentir, que el sentir es el que aparece en el segundo septenio, de los 7 a los 14, y este septenio del sentir es absolutamente la emoción vinculado a un mundo afectivo, y ahí aparece el sistema límbico. ¿Se acuerdan que les mencionaba que va madurando de atrás hacia adelante? Entonces tenemos el reptiliano, luego tienes el límbico, y en el límbico lo que ocurre es que se vincula con este mundo emocional, mundo afectivo, y también procesa las emociones, está el hipocampo, la amígdala, etcétera, y fomenta un equilibrio emocional en nuestros pequeños y allí aparece el arte, la música súper fuerte, los cuentos, los ritmos. Es maravilloso cómo cada uno de estos septenios va tan tomado de la mano con la madurez de nuestro cerebro y el desarrollo. Y por último tenemos el pensar, que ya evidentemente está en el tercer septenio, ahí ya es más cognitivo y adivinen qué área es la que aparece, que es la corteza prefrontal. Entonces ahí está, o el neocórtex también, que es un área vinculada, entonces está responsable, y ya lo mencioné, el razonamiento lógico, la toma de decisiones, todos estos aspectos fundamentales
Y allí quiero muchísimo detenerme porque allí va a venir la explicación del por qué no intelectualizamos antes, del por qué no sugerimos que nuestros pequeños tengan actividades competitivas. Es porque esa área aún no está preparada o desarrollada del todo. Bien, avanzo. Otro aspecto fundamental que aborda la pedagogía Waldorf es que habla de la importancia de los procesos vitales. A veces no conocemos muy bien esta área. ¿Qué son los procesos vitales? Lo voy a explicar rápidamente. Y los 12 sentidos, no los 5 ni los 6, ni sexto sentido. ¿Vale? Entonces voy a hablar evidentemente del que nos atañe, que es en el primer septenio. ¿Voy muy rápido o vamos bien hasta ahora? Acuérdense. ¿Todo bien? ¿Me van avisando? Gracias, gracias. Las caritas que veo ahí, Laura, Anabel. Los 12 sentidos en esta primera etapa súper importante de nuestros pequeñines es el equilibrio, que ya lo habíamos mencionado, el movimiento, el sentido vital, lo voy a explicar rápidamente, y el tacto, que ya decimos cuando son bebitos, todavía tienen esa cosa de su piel, de succionar, de abrazar, y todo eso está absolutamente vinculado. Entonces, equilibrio, ¿por qué? Les quiero explicar por qué estoy hablando de esto. Si nosotros a nuestros pequeños les permitimos, favorecemos que ellos vivan correctamente en cada una de estas etapas sus 12 sentidos, y permitimos que fluya a través de este tipo de escuelas, a través de ese tipo de educación, a través de ese tipo de resguardo que existe como padres, como cuidadores, vamos a permitir que se establezcan caminos para el futuro de nuestros pequeños. Porque no es solo ahora decir, pero que va a tener buen equilibrio siendo pequeño, da lo mismo, sí. No, o sea, cada una de estas áreas desarrolladas y maduras de manera concreta, de manera eficaz, van a permitir que nuestros pequeños en el futuro puedan tener esta estabilidad en cada uno de estos aspectos que les voy a mencionar. Vengan conmigo, escúchenme. Atención, camarita amiga. Tienes el equilibrio que te va a permitir en el futuro, en el presente y en la adolescencia y en la adultez, o sea, todas las futuras etapas, que tengan estabilidad emocional, que fortalezcan capacidades para establecer habilidades para adaptarse a los cambios. Y evidentemente todo esto lo trabajas con juego libre, danza, movimiento, rondas. ¿De acuerdo? Eso es desde la pedagogía Waldorf. Y no sé si conocen el sentido vestibular. ¿Han oído hablar del sentido vestibular? Es uno de ellos. El sentido vestibular es el sentido del equilibrio, del oído interno. Entonces, ¿qué hace? El cerebelo favorece la corteza motora y estimula la coordinación, la autorregulación, y miren qué bonito esto, la perseverancia. Eso es lo que hace el equilibrio en esta primera etapa de nuestros pequeños. Luego tienes el movimiento, que ayuda a sentir al niño su cuerpo con los límites que tiene que tener, le forma hábitos, lo que hace es que le va consolidando la voluntad a través de los juegos, a través de la imitación, a través de las actividades manuales, o sea, el movimiento lo es todo. Imagínense en las escuelas tradicionales cómo tenemos a nuestros pequeños sentados por horas, hora y media, sin moverse, o sea, todos estos sentidos fundamentales de la primera infancia no se están desarrollando. Entonces, tienes allí desde una mirada de la neurociencia, el movimiento te va a permitir trabajar tus receptores musculares, ahí aparece la planificación motora, confianza corporal, acción de la voluntad, en todas partes aparece la voluntad. Luego tienes el sentido vital, que usted dice, sí, que percibir que está vivo, no, es el niño, aunque sea pequeñito, va a sentirse, va a sentir el bienestar físico y emocional. Ya vemos cuando un pequeño no está resguardado amorosamente, vemos que llega demacrado, delgado, con secreciones, lo notamos. Notamos cuando no existe un sentido vital en nuestros pequeñines. Y no solo lo nota la pedagogía Waldorf, sino que también toco la neurociencia, que ahí se vincula con el sistema nervioso autónomo.
que también es un área de nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces, regula funciones básicas como la digestión. Miren lo que les acaba de decir, son niños estreñidos, la digestión les complica la respiración, son niños con complicaciones respiratorias, mucosidad, etcétera, etcétera. O sea, son pequeñitos desvitalizados, cuando no existe este amorcito o esta atención plena hacia nuestros pequeños. Y por último, tenemos el sentido del tacto. Permiso. Que debió haber estado al revés, porque es uno de los primeros sentidos en desarrollarse en el mundo y es por eso que les decía, de hecho cuando el bebé nace, es tan importante que nazca a través del canal vaginal porque allí es el primer contacto del tacto que recibe. Caricias, naturaleza, abrazo, mirada, aún así ese es el sentido del tacto. Y allí pues se activa desde la neurociencia el sentido somatosensorial que tiene que ver con la respuesta al miedo. Miren que lo que hablábamos también del futuro, respuesta al miedo y favorece la seguridad de nuestros pequeños desde de lo emocional, la exploración y desde la acción. Me detuve mucho aquí porque es importante que atendamos estos sentidos en el primer septenio de nuestros pequeñines. Y rápidamente voy a pasar por los 7 procesos vitales, que es la conservación, la respiración, el calentamiento. Cada uno de ellos está presente en la vida de nuestros pequeños y es lo que tenemos que permitirles. También pueden tomarle fotito, no me voy a detener mucho aquí porque si no me voy a tardar mucho en la presentación, pero aquí habla, intenta hacer un orden desde lo que es la respiración, desde lo anímico espiritual de nuestros pequeños, es como se expresa su alma y cómo fluye con el mundo. Permitirlo en esta etapa es crucial para que se puedan desarrollar cada una de estas bases para la encarnación, y actividades o sea, actividades regulares, sincronizar con las actividades y vivir un equilibrio emocional. Luego tienes el calentamiento, que es cuando existe el calor de hogar, el cobijo, la protección. La nutrición. Va a ser fuerte lo que le voy a decir, pero la nutrición no es solo alimentación, sino que es una nutrición anímica. Y también está vinculada con lo que comen nuestros pequeñines. Y socialmente hablando, tenemos un peso muy grande porque vamos al supermercado y si no es por las frutas orgánicas y las verduras, todo el resto de las otras cosas está muerta, literalmente. ¿Por qué? Porque si usted pone allí una leche, no se echa a perder tan rápido, no le salen hongos tan rápido. Si pone ahí un pan integral, comprado, envasado, no se va a honguear. ¿Y qué quiere decir que se honguee? Que es un alimento que está vivo todavía. En cambio, estos otros están llenos de conservantes. Entonces, también por allí pasa el proceso de la nutrición. Ni hablar del azúcar, las grasas, etcétera. Sería materia para otro día. Luego tienes el proceso de la eliminación, es cómo, nosotros hablamos mucho en la pedagogía de cómo existe la inhalación y la exhalación. La eliminación también es una manera de exhalar, ¿de acuerdo? Energías negativas y existe ahí una renovación interior. Luego tienes la conservación, que es también este cobijo, la seguridad que tienen nuestros pequeños. Luego tienes el crecimiento, desarrollo de identidad, capacidad de sentir y luego el anímico espiritual en el engendrar o reproducir es la creación de nuevas cosas en la vida de nuestros pequeños y allí es donde nosotros les permitimos que sean creativos con un juego libre y en comunidad, en contacto con los demás. Si hay dudas hasta el momento pueden escribir en el chat. Alejandra me puede hacer ahí una retro. Con eso hemos logrado entender que ambas ciencias se ocupan de los procesos vitales de nuestros pequeñines. Y aquí voy a explicar también cómo es esta primera etapa del desarrollo infantil. Ya lo mencionamos, por eso voy a avanzar rápido. Cada cosa, ya lo mencioné, cada experiencia que viven nuestros pequeños, por eso se habla de una fase crítica de desarrollo, es una frase científica, explica el por qué es tan importante esta etapa. Cada cosa, cada olor, cada experiencia. Si a usted su pequeñín, su pequeñina,
se cayó, sin querer obviamente, se cayó y le pasó algo que fue fuerte de procesar para ese pequeño en ese momento, una sensación incómoda, una situación dolorosa, aunque haya sido a los 2 años, al año, pequeñín, 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 va a quedar alojada en un área de su cerebro, va a quedar alojado en el límbico. El límbico es el que te lleva a reaccionar emocionalmente, generalmente con el llanto, la rabia, la furia, la ira, te va a llevar a reaccionar porque quedó guardado en esa área, en el hipocampo. Entonces usted va a decir, pero ¿por qué llora de esa manera? ¿O por qué grita de esa manera? ¿Por qué reacciona? Porque quedó guardada la información. Como todavía estamos en esta etapa de maduración y pasar por la corteza prefrontal, que aún no está madura del todo hasta más adelante, ¿qué sucede? No va a pasar por el proceso de razonar esa reacción. Entonces, por eso a veces son arrebatados, quitan las cosas, se enojan, gritan, se enfurecen, lloran por una caída pequeña o le pegan a alguien, porque hubo alguna situación en algún momento de su vida que no va a recordar, pero sí está guardada en esa área, que la va a traer. Y a eso se le llama el secuestro de la amígdala. ¿De acuerdo? Sé que es un poco complejo de entender, pero es importante mencionarlo porque aunque un niño no recuerde las cosas, las va a traer a colación, las va a presentar en su vida. Por eso se llama fase crítica de desarrollo. Primer septenio, desarrollo del cuerpo físico, construye su vida anímica espiritual, el mundo es bueno, hitos importantes, caminar erguido, desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera. Luego tienes el desarrollo sensorial y motor. El cerebro es sumamente neuroplástico, hay neuroplasticidad, entonces va a hacer muy maleable lo que pueda suceder en su vida, experiencia, juegos, imitación, puede volver a reconectar estas conexiones neuronales porque también aparece allí la poda sináptica, que un niño deja de utilizar aquellas cosas que no están tan presentes en su vida. Entonces, si tú me dices, pero ¿y ahora cómo le quito el celular? ¿Y ahora cómo le quito el azúcar? ¿Cómo le quito los juegos bruscos? ¿Cómo? No importa. Eso se puede volver a reestructurar en un periodo de tiempo determinado en donde esas conexiones neuronales se van a ir erradicando, se van a ir cortando y tú vas a elegir otro camino para generar otras conexiones neuronales. Por eso se habla de neuroplasticidad. Y lo del límbico que se los acaba de decir, emociones, experiencias más allá o más acá del razonamiento lógico. Y esta pregunta es clave y muchas escuelas se lo hacen, se lo formulan, científicos, etcétera, etcétera. La pedagogía Waldorf es absolutamente coherente con la neurociencia, absolutamente coherente. ¿Por qué? Espérame un poquito para no adelantarme. ¿Por qué? Por lo que hablábamos recién. Sí, neuroplasticidad, cerebro límbico activo, desarrollo sensorial, o sea, todo eso es absolutamente coherente con lo que se plantea, simplemente tiene nombres distintos. Así de simple, así de bello es esto. ¿Cómo se menciona que es el aprendizaje en esta primera etapa? Imitación, exploración. Conceptos no abstractos, por favor, porque las matemáticas son súper abstractas, la ciencia es súper abstracta, y entonces eso hace que eviten estas experiencias directas con los pequeños. O sea, experiencia directa es acción directa para que lo perciba, lo asimile, lo procese, quede guardado en un área de su cerebro que después le va a servir para la vida y van a tener una adolescencia fabulosa, créanmelo, se lo doy firmado. No tan fabulosa a veces, dependiendo de los estímulos externos, pero sí va a tener una muy buena base su pequeño. Luego hay que favorecer sí o sí el juego libre, y la propuesta de Steiner es simplemente habilitar estas experiencias motoras que van a ayudar al área cognitiva y que va a venir de manera natural, de manera espontánea y en la etapa que corresponda a la que tiene que vivir ese pequeñín sin adelantarlo.
Aquí hablamos desde la neurociencia el predominio del sistema límbico, ya lo hablábamos, el sistema encefálico y la corteza prefrontal, que sí o sí sigue aún en desarrollo. Puedo profundizar mucho más, pero no me quiero detener tanto. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta etapa de la infancia en el cerebro infantil y qué necesita durante estos primeros 7 años? De manera súper práctica lo vamos a mencionar. Va a ir dividido en dos partes, desde la pedagogía Waldorf y desde la neurociencia, por eso tomadísimos de la mano. Movimiento. Antes de escribir, el niño tiene que tener coordinación motriz, equilibrio y percepción espacial, que ya lo mencionamos en las etapas anteriores. Actividad física con correr, trepar, balancear, no juegos dirigidos, si es así, que sea lo menos posible para que el niño fomente esta creatividad y esta toma de decisiones, que es la que va trabajando la que tiene que ir trabajando para que madure su corteza prefrontal. Y así cada una de estas actividades van a favorecer entonces su sistema nervioso y su aprendizaje para el futuro. Desde la neurociencia, nuevamente, trepar, dibujar, enhebrar cuentas, coordinación y equilibrio, y el córtex prefrontal va a trabajar entonces el control de impulso y el pensamiento lógico. El ritmo, ¿por qué es tan importante? Que se ha mencionado permanentemente, pero ahora lo vamos a comparar con la neurociencia. Seguridad, acciones predecibles en su vida, ritmos, alternancia de actividades y descanso, es decir, la inhalación y la exhalación, y evitar absolutamente la sobrecarga de estímulos, porque la diferencia es abismante entre un niño con sobreestimulación de pantalla a un niño que no la tiene. ¿Y cómo entonces nosotros mencionamos que hay que proteger esta infancia desde la neurociencia? ¿Por qué? Porque si un niño está demasiado sobreestimulado, va a liberar cortisol, que es una hormona del estrés, y va a afectar estas áreas de desarrollo tan importantes. Maduración cerebral ocurre en etapas. La enseñanza formal se sugiere que sea a partir de los 6,5, 7 años, por toda esta madurez que mencionábamos recién, y debe basarse el juego antes en el movimiento y todo lo demás. La corteza prefrontal aún se encuentra en desarrollo y miren ustedes, hasta los 25 años todavía estamos madurando. Hay quienes se tardan un poquito más, quienes no, pero esa área a esa altura debiese ya permitirte tomar decisiones. Por eso hay tanta adolescente que queda embarazada, tantas malas decisiones en su vida, porque se ponen a hacer cosas, como decimos los papás, los abuelos, qué sé yo, se ponen a hacer cosas de adultos cuando todavía no tienen la conciencia clara de situaciones que van a repercutir en su vida en el futuro. Bueno. Y así podemos seguir mencionando, pero de que si nosotros forzamos aprendizajes y competencias, áreas del cerebro se van a ver absolutamente en desmedro, disminuidas, forzadas, y va a aparecer el famoso estrés, que era el cortisol. ¿Por qué? Porque no está preparado el cerebro para eso. Entorno lúdico, priorizar la exploración sensorial, materiales naturales, evitar la estructura de la enseñanza para que sea actividades creativas, autónomas. ¿Cómo justificamos esto y cómo lo explicamos? El hipocampo que mencionábamos allí también, memoria y aprendizaje. Si favorecemos estas áreas, la memoria y el aprendizaje va a estar absolutamente madura, bien desarrollada, manteniendo equilibrios perfectos para su etapa futura. Frontal, cerebelo, y reduces el estrés, porque jugando obviamente aumentas estos neurotransmisores que son fabulosos para un buen aprendizaje que fluya y este proceso de mielinización que se los mencionaba. Y ahora vamos al punto central, que lo puedo explicar súper profundo. Voy a intentar ser equilibrada en la explicación. Si forzamos un aprendizaje antes de un proceso madurativo real, comprendiendo que existen hitos de madurez en los pequeños, vamos a tener situaciones socioemocionales también disminuidas. Si existe una enseñanza prematura, va a aparecer el estrés y van a rechazar el aprendizaje. Durante mucho tiempo en Chile trabajé con niños de 6 años, muy chiquititos, que a los
5 ya los estaban enseñando a leer, a los 6 ya no querían nada, a los 6 y medio odiaban la escuela, a los 7 todavía no aprendían a leer, o sea, olvídalo. Porque evidentemente se aceleró todo este proceso y generando una sensación de rechazo. ¿Por qué rechazo? Porque apareció el cortisol, que es la neurohormona del estrés, que hizo que los niños tuvieran este cerebro reptiliano de la huida. Y la huida es a partir de un estrés, un buen estrés, ¿no? Un estrés en donde yo tengo que correr para salvar mi vida, en este cerebro instintivo, pero como aparece una neurohormona que no tiene que aparecer en esa etapa, o no de la manera en la que aparece, allí acontece la situación de estrés en los pequeños, por eso los niños no quieren estar en el salón, hablo de una pedagogía tradicional, no quieren leer, no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque aparece la sensación de huida, de rechazo a través del famosillo cortisol. Entonces, se desregula el sistema nervioso y al tener menos habilidades para resolver, porque ya estresamos nuestra corteza prefrontal, al tener menos habilidades en esas áreas, ¿qué es lo que va a suceder? Van a ser niños bloqueados, niños sin capacidades para tomar decisiones, niños intolerantes a la frustración, porque están bloqueadas por esas áreas que no fueron desarrolladas de manera natural, de manera equilibrada, con un proceso madurativo equilibrado, por lo tanto va a tener esa herramienta de menos ese pequeño. ¿Sí? No sé si me explico bien. Entonces, el estrés crónico y el cortisol que apareció por sobre estos estímulos va a venir a deteriorar, y aunque ustedes no lo crean, la memoria, la atención y la regulación emocional, que se las mencionaba recién, que va a impactar lo que decíamos, la corteza prefrontal, y allí no va a haber un control emocional. Y no sé si han oído noticias. Hoy miré una noticia rápidamente, un pequeño de, no quiero mentir, 13 años, creo, no lo sé, acuchilló a un profesor. No sé por qué, no sé para qué. ¿Ustedes creen que ese pequeño tiene el control emocional, el control inhibitorio, la autorregulación, todo lo que trabajamos aquí, lo tiene desarrollado, lo tiene maduro? No, ¿verdad? Entonces, por eso nos cuestionamos todos estos caminos, por eso somos tan cuidadosos de resguardar esta etapa. Niños estresados tienen dificultades para recordar instrucciones y para concentrarse, cosas que están sucediendo con el trastorno de hiperactividad, de déficit atencional, etcétera. ¿Qué aparece aquí? Lo que les dije recién, la huida de lucha, se molestan, se les activa esta área de la corteza con las amenazas, supuestas amenazas constantes, ¿va? Y así sucesivamente aparece esta situación que sí o sí, como la veamos, perjudica el desarrollo de nuestros pequeñines. Entonces, voy más o menos bien con la hora. Alternativas para un desarrollo respetuoso. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Yo sé que están en este camino, queridas familias. Me saco el sombrero porque no es fácil. No es fácil. No es fácil, uno, por los familiares, que cómo no le vas a poner una película. Dos, por el entorno, los amiguitos, el parque, la familia, la vecina, etcétera, etcétera. Sabemos que no es fácil. E inclusive dentro de este mismo núcleo, de esta misma comunidad que intenta resguardar, aún así no es fácil. Entonces, sé que muchas de estas alternativas que vamos a presentar están súper presentes en su vida, pero a veces rescatarlas, retomarlas, pues no está de más. Entonces, permitir juego libre en nuestros pequeños, sí o sí, que se aburran, que se aburran. Es que se aburran, por favor. Un poquito. Nuevamente, cada una de estas acciones va a favorecer un desarrollo en el cerebro de nuestros pequeños. Cada uno de ellos. Y por sobre todo el que más queremos, el límbico y el prefrontal. Porque si su pequeño vive una situación
bella, armoniosa, amorosa, acogedora, con contención, con apego seguro, todo eso que viva su pequeño va a quedar conservado en un área que le va a servir para toda la vida, para toda la vida. Y les ha pasado a veces que uno recuerda algo y le viene como una nostalgia, como unas ganitas de llorar, se emociona cuando la mamá le enseñó, el papá le enseñó a andar en bicicleta, cuando le regalaron su primer peluche, o sea, momentos hermosos y uno los sigue recordando porque forjaron una parte del ser humano que somos hoy en día. Y entonces en ese momento preciso estamos recordando la raíz, estamos recordando el nacimiento del ser humano que somos hoy. Por eso es tan importante crear momentos significativos en la vida de nuestros pequeños. Significativos, valiosos, con contenido, no vacíos, porque a veces somos vacíos para estar con nuestros pequeños y estamos con nuestros pequeños y no estamos. Por eso es tan importante estar y estar de verdad. Me emociona a veces. Cuentos, narración, magia, ojalá se los aprendan, ojalá no lo estén mirando del celular, de la pantalla, porque así ellos consideran que es un mundo bueno, bonito, verdadero y está todo allí en ese ser humano que es el más importante para la vida de sus pequeños, es usted. Usted, la riqueza más grande que puede tener su hijo o su hija, porque la alegría que va a sentir cuando esté jugando, contándole un cuentito, va a ser increíble. Ojalá se lo aprenda, ojalá se lo repita semana tras semana, porque al repetirlo el niño va a sentir esta sensación de seguridad, va a querer repetir las frases, el versito, la canción, porque le va a permitir conservar la seguridad del mundo que necesita sentir, que sé que ahora viene el gatito, el perrito hace guau, etcétera, etcétera, porque sé que mañana va a estar mi mamá o mi papá o mi cuidador conmigo contándome ese cuento. Ojalá a diario, no se imaginan lo nutritivo que es para el futuro, para su adolescencia. Ritmos y rutinas, también lo sé que lo saben, pero aquí lo vamos a corroborar con el área cerebral. Nuevamente aparece el mismo protagonista, el límbico, la amígdala. Acuérdense que es un espacio chiquitito como una nuez, una almendra que está en esa área del cerebro y que activa los recuerdos y te va a permitir tranquilizarte con la previsibilidad, reduce la respuesta de estrés y nuevamente aparece la corteza prefrontal con un ambiente seguro y resguardado. Ritmos y rutinas, actividades sensoriomotrices, correr, trepar, porque el lóbulo parietal, que activa la percepción del espacio, y aquí esta parte me encanta mencionarla porque soy fanática de la actividad física, fanática de levantarme a las y tantas de la mañana porque no puedo no hacer actividad, porque activo mi factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un químico que nosotros tenemos. Por eso nos sentimos tan bien y tan satisfechos que hicimos actividad física, corrimos, caminamos, nos subimos a la bicicleta, nadamos. Hacer actividad física no es correr, tender la cama, no es ir a botar la basura, no, es hacer actividad física. Y eso es no solo para los niños, sino que para ustedes también. Y también lo podemos dejar para otro capítulo, cómo trabajar nosotros como personas, nuestra adultez, en esta etapa de vida en la que nos encontramos, en este septenio en el que nos encontramos, para trabajar también primero en nosotros. Porque mi mamá me repite esta frase todos los días: si tú no estás bien, yo no estoy bien. Claro, si yo como adulto no estoy bien y no atiendo mis verdaderas necesidades, jamás le voy a poder proyectar eso a mis pequeños, jamás. Entonces, dejemos de hacer oídos sordos y de ocuparnos permanentemente que el niño, que la etapa, que el juguete, que todo natural, también ocupémonos de nosotros y hacer actividad física, alimentación saludable, leer, tener contacto social son primordiales para nosotros como adultos a cargo de pequeños que nos necesitan tanto. Luego tienes el juego imitativo,
Es muy tradicional en esta época, aprendes a través de roles, observación. Nosotros vemos a sus pequeños en aula haciendo lo que hacen en casa, imitan las actividades de casa y sabemos que también es al revés, en casa también imitan a sus maestras. Naturaleza, 100% recomendado. Experiencias sensoriales, táctiles, kinestésicas, por eso la pedagogía habla de la lana, la cera, la arena, las piedras, las ramas. No le saquen las espinas a las ramas, no se las saquen, que se pinchen, que se puncen. No, 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 no los sobreprotejan de todo. Es que esto, no, o sea, hay hormigas, sí, hay hormigas, hay que ser cuidadosos, no, o sea, sabemos que hay hormigas que son más peligrosas que otras, o bichitos, ¿sí? Pero hay cosas que tenemos que dejar que experimenten. Si no las experimentan, no la van a aprender. Si no las aprenden, no van a madurar esas áreas. Y si los resguardamos de todo lo que ellos les rodea, vamos a tener seres adultos incapaces de resolver cosas, incapaces de enfrentar, incapaces de tolerar, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo en esta generación de adolescentes. Actividades rítmicas, lo hacemos mucho en la escuela, evidentemente, canciones, rondas, pero ustedes también pueden aplicar eso en sus hogares sin problema. Cuidar, por favor, estos ambientes. Sé que yo parezco disco rayado, que hablo de las pantallas, que hablo de ese tema, pero de verdad, queridas familias, afecta gravemente en el desarrollo madurativo de nuestros pequeñines. Y para resguardar, esto lo voy a decir sumamente rápido, no voy a profundizar, pero los quiero invitar a enterarse de cómo no solo Steiner y no solo la neurociencia avala todos estos procesos, todos estos resguardos, estos cuidados, sino que también grandes autores de pedagogías de la historia que abordan áreas tan importantes como entender cada proceso madurativo de nuestros pequeños. Entonces tienes a Jean Piaget, que habla de las etapas sensoromotorias, él las divide un poquito más chiquititas, cómo se relaciona y cómo es coherente este autor con nuestra pedagogía y la neurociencia. Él sí o sí menciona no apresurar la enseñanza abstracta, o juegos de exploración y cómo van madurando a través de la corteza. Luego tenemos a nuestro queridísimo Lev Vygotsky, que también habla de la zona de desarrollo próximo. No, no lo voy a leer, pero también es absolutamente coherente con la pedagogía. Habla de cómo el juego, él le da mucha importancia al juego, le da mucha importancia al pensamiento, pero el pensamiento a través de la interacción social. ¿Y qué favorecemos en la pedagogía? Interacción. Rimas, cuentos, canciones, ¿vale? Ese es famosillo Lev Vygotsky. Luego tenemos a Montessori, que a veces dicen, no, es que Montessori no se parece en nada a Waldorf, aquí no hay una pelea, no hay una competencia. Ella sí habla muchísimo de lo sensorio, ella sí habla mucho del juego, habla mucho del juego explorativo, de la creatividad, y pues evidentemente influye en esta etapa en la formación del yo. Eso es lo que venimos a hacer. Por eso les decimos a las familias, por favor, no sudaderas, playeras, ni zapatitos de las princesas, no, porque no es porque queramos ser súper hippie, no es porque queramos ser súper Amish, ni no queramos que nadie gane dinero con eso, no. A nosotros lo que nos importa es que el niño, niña, no sustente su personalidad, su yo, su autenticidad a través de objetos externos. Mira el collar que tengo, mira la pulsera, mira yo soy la princesa tanto. ¿Y dónde está el yo? ¿Dónde está la adquisición de su ser verdadero, que es precisamente cuando se forja en esta etapa? Entonces, ¿dónde va a estar la identidad de ese adulto que no es capaz de tomar una decisión porque no se conoce, porque siempre se valió a través de elementos externos que le venían a presentar como un obsequio? Y finalmente no era un obsequio, sino que era un perjuicio para su yo, para su formación real de esta persona que pues tiene que llegar a este mundo e identificarse con lo que les rodea, con el amor de sus padres, con sus amigos, con su familia, etcétera.
Eso entonces es lo que plantea también nuestra querida María Montessori. Luego tienes a Friedrich Frobel, que habla de también juego, creatividad, experiencias sensoriales, tacto, movimiento, equilibrio. Y por último tienes a Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, porque allí también aborda un poco lo de los 12 sentidos, cómo cada una de estas inteligencias lo vincula con la experiencia con el mundo, canales sensoriales, expresiones de inteligencia. Entonces, no solo son a nivel físico, sino que también a través del sentir, ¿verdad? Como mencionábamos hace un ratito atrás, el alma, el espíritu, está todo lo que vivencia el niño está absolutamente conectado con este ser tripartito. Y por último, lo voy a invitar a observar este cuadro resumen, así en concreto, para mencionar que tienes cada área del cerebro, también pueden tomarle una fotografía de eso, cada área del cerebro, cuál es su función, cuáles son estos personajes tan principales como los neurotransmisores, cómo se va a desarrollar, qué actividades van a favorecerse en la infancia para poder desarrollar y madurar estas áreas. Y pues ahí también quise poner a estos personajes para que no solo Steiner nos salga siempre en la sopa, lo queremos mucho, lo adoramos, pero también hay otros personajes que han aportado muchísimo. Por eso es importante que sus hijos estén con maestros, con pedagogos, que se manejen en el área pedagógica también, porque cada uno de estos elementos han venido a fortalecer este sustento pedagógico que acoge a la infancia, no solo desde la antroposofía, que es bellísima, espectacular, pero también tenemos que sostenerlo a través de estos otros pilares fundamentales. Entonces, tienes corteza prefrontal, qué funciones trabajas allí, dopamina, qué es lo que fortalece, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son estas áreas fundamentales y protagonistas? Sí o sí, prefrontal, límbico, cerebelo, neocórtex y el área del lenguaje, que no lo mencioné antes, que es el Broca y el Wernicke, que trabajan muchísimo para la comunicación. Por eso nosotros las maestras permitimos que los niños vayan solucionando también las cosas, porque allí ellos tienen que traer la emoción, la tienen que... mm, ¿cómo yo diría? La tienen que volver algo palpable, algo real. Al mencionar lo que les sucede, ellos también se escuchan y también pueden encontrar ellos mismos una solución. Por eso nosotros nos decimos, no pasa nada, está todo bien, dense un abrazo, un besito, bye. No, perdónenme, aquí las cosas se tienen que trabajar, se tienen que hablar y se tienen que atender. Se tienen que atender. A tu pequeño o tu pequeña le pasa algo, le tienes que escuchar y le tienes que ayudar a entender no desde lo intelectual, no desde lo intelectual, sino desde la emoción. Y es aceptar también su emoción, acogerla y ayudarla a canalizarla y a procesarla acompañándolo, porque aún su corteza prefrontal no está del todo desarrollada y no va a poder tener este sentido de autorregulación por sí mismo, por eso no los podemos mandar solos a solucionarlo. O sea, por eso tenemos que estar allí, no encima, solucionándoselo, pero sí atentos. Y bueno, por último quisiera compartir esta imagen con ustedes. Aquí tenemos un cerebro real, esta es una imagen real, una resonancia, en donde es un pequeño absolutamente desprovisto. Fíjense bien, hay poquita, todas son conexiones neuronales, ramificaciones y activaciones de áreas del cerebro. Son las áreas que se fueron activando de acuerdo a distintos estímulos. Entonces, este es un cerebro que es un niño absolutamente intelectualizado. Usted diría, pero está intelectualizado, tiene que tener demasiadas conexiones neuronales porque sabe mucho de muchas cosas. No, no es así. Ya lo dijimos, no lo voy a repetir. Entonces, absolutamente intelectualizado, es un niño que sufrió de demasiado sedentarismo. Este cerebro es un niño sumamente sedentario y con muy poco o casi cero contacto con la naturaleza e interacciones sociales reales. Y aquí tenemos un cerebro de un pequeñín que sí tiene contacto con la naturaleza y por supuesto abordó todas las otras áreas que mencionamos. Yo con esto estaría casi más o menos dando por terminada la presentación. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar algunas preguntas que llegaron.
que son súper reales, que a lo mejor tal vez se contestaron durante la charla, pero las quise incorporar. Dice, ¿cómo me puedo adaptar a esta etapa a la realidad actual, donde los niños están expuestos a tecnologías, se los mencioné, ¿no? De edades muy tempranas, etcétera. Y yo siempre he contestado lo mismo, o sea, el pequeñín está a cargo suyo, está bajo su techo y está bajo su cuidado permanentemente. Entonces, primero que todo, resguardar eso por sobre todas las cosas, tener mucho ojo con quién va a estar su pequeñín, si es la vecina. Ojo con eso, yo siempre he dicho no dejar solo a sus pequeños con desconocidos, por mucha confianza. Los parientes también, estar un poquito allí también, no porque sean malas personas, sino que porque ustedes como familias han hecho un trabajo tan delicado, de tanto cuidado, de tanto resguardo, que venir a exponer a nuestros pequeños a situaciones que no sabemos lo que va a suceder, e inclusive es un poquito arriesgado, ¿no? No sabemos a qué van a exponer estas otras personas a nuestros pequeños. Yo prefiero resguardarlo, tener ese cuidado. Entonces, tener mucho cuidado con este proceso, ¿no? Esta situación que sucede. Establecerle límites sumamente específicos y si va a establecer tecnología, que tampoco nadie dice que no lo haga, usted tiene que estar allí súper presente. Luego dice, ¿cuáles son los principales errores que los adultos cometemos y cómo los podemos evitar en casa? Los principales errores es que hay sobreestimulación digital, estructuras rígidas, subestimación de la importancia del juego, ya lo dijimos. ¿Cómo evitarlos? Hay que crear ambientes equilibrados, establecer rutinas, acompañar, tiene que estar con su pequeño, juéguesela, usted decidió traer pequeños al mundo, tiene que estar presente, tiene que haber una persona allí a cargo. Es la etapa, ya dijimos, crítica en la primera infancia. Y limitar, pues, este exceso de tecnologías que estamos todos sobreexpuestos. ¿Existe evidencia neurocientífica que respalde retrasar la enseñanza académica formal a los 7 años? ¿Cómo mejorar? No sé si no estaba muy bien redactada la pregunta, pero bueno, mejora el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Ya mencionamos que ¿para qué vamos a adelantar si aún no está maduro? Si quiere adelantar, van a haber procesos que se va a saltar. Si quiere acelerar, van a haber etapas de su pequeñín que no se van a cumplir, que no van a madurar. Y por eso quise hablar de los 12 sentidos, por eso quise hablar de los procesos vitales en esta primera etapa, porque si nosotros sobreestimulamos, si nuestros pequeños se van a una competencia y participan en un concurso de no sé qué y no sé cuánto, y decimos, no, pues está todo bien, le gusta, él me pidió entrar a ese curso de no sé qué o el taller de no sé qué. Claro, puede ser, pero hay un elemento constante en donde el pequeño va a estar sometido a un pequeño estrés. Tal vez no se note, tal vez no lo veamos, pero aún así no va a estar esa área madura y desarrollada plenamente para prepararlo para enfrentarse a ese tipo de desafíos. Y por último, les siempre he hecho un llamado a educarse como mamá, como papá, como cuidador. Ya tenemos mucha información, tampoco nos llenemos de información. También quiero comentar una noticia terrible, lo vi también en internet, que uno de repente echa un vistacillo para no estar tan desactualizado. Si le hacemos caso a todo lo que vemos, a todo lo que leemos, a todo lo que sale en pantalla, ¿verdad? Había una mamá que escuchó técnicamente hablando, específicamente hablando, por qué podíamos dejar o debemos dejar a nuestros pequeños llorar. ¿Qué explicación científica recibió ella? No tengo idea. Y el pequeñín de meses de nacido lloró por casi 2 horas. La mamá lo veía desde el monitor. Salieron las imágenes del monitor grabando la escena del pequeñín llorando. La mamá no lo atendió, el bebé sangró de nariz con tanto llanto y tanta fuerza que hizo que el bebé falleció ahogado por la sangre de su propia nariz. Lo digo, es fuerte, no es mi idea terminar así, pero ¿cuál es mi llamado a reflexionar? Mi llamado es a que
sí nos eduquemos, pero eduquémonos conscientemente. Busquemos información, pero que nos haga sentido, que digamos, a ver, sí, pero ¿qué hay del apego? ¿Qué hay de la entrega? ¿Qué hay del cariño? ¿Qué hay de toda esta parte que tengo que escucharme? Me tengo que conectar como mamá, como papá y vincularme con mi pequeño. No solo repetir porque está de moda, no solo porque salió de última moda la pedagogía Waldorf y es extraordinaria y hay maestras hermosas Ujú. y vi ellas inteligentes como mi maestra Gina, como mi maestra, todas mis compañeras, claro. Es una pedagogía hermosa en donde las maestras son amorosas, donde el mundo es bello, donde hay Ujú. naturaleza, donde hay bonitas manualidades, pero no solo eso. La pedagogía Waldorf y la antroposofía y la ciencia tiene que entenderse. Se tiene que entender y ojalá se tiene y ojalá se pueda vivir también desde no solo el hacer, no solo el saber, sino que también el sentir. Muchísimas gracias, queridas familias. Espero no haberme alargado mucho, lo hice con mucho cariño, con mucho respeto y idealmente poder llegar a sus corazones antes que a su mente. Gracias, gracias. Ujú. Ale, ¿estás por ahí? Mi moderadora. No sé si continúe ahí Ale o se tuvo que salir. Ahí está Ale. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí seguimos. Maestra, no, bueno, pues, qué charla nos acabas de dar. Pues hasta se me pone la piel chinita con todas las cosas tan importantes, tan trascendentales que mencionaste, tan llenas de verdades, tan llenas de corazón y, y de una de un ser humano preocupado y ocupado por las infancias del día de hoy, que el día de mañana pues acompañarán este mundo, ¿no? Entonces, pues qué bello, a mí me deja mucho en mi corazón, en mi cabeza para seguir trabajando y en mi familia, en mis acciones personales como mamá, como persona, como vecina, como, como colaboradora de una escuela. Entonces, pues bueno, o sea, de verdad, muchas gracias. Esta charla de verdad ha valido oro, ha valido cada palabra. Muchas gracias. Me dejas de verdad muy agradecida con cada cosita que si bien algunas cosas ya las sabemos, verlas y volverlas a escuchar ahora desde esta mirada, con toda esta base neurocientífica, pues bueno, o sea, retumban con mayor fuerza y nos hacen ir caminando con mayor seguridad nuestros pasos. Entonces, pues muchas gracias. ¿Alguien del quórum gusta eh, compartir algo, decir algún pensamiento de lo que rescató esta charla? ¿O bien alguna duda que haya quedado por ahí? Ale, o alguna Ay, pregunta que quieran perdón. hacer por chat, por si no pueden activar micrófono o algo así, también de pronto lo pueden escribir ahí. Ay, perdón. No sé cómo activar ahora. Ah, ya vi. Perdón, ya. No supe cómo levantar la manita, que estoy en mi set. Buenas noches a todos. Muchas gracias, por este espacio y muchas gracias por todo tu compartir, toda tu sabiduría. Y bueno, mi pregunta es, bueno, me gustaría más bien que profundizaras un poquito sobre lo que sucede en los niños con el uso específicamente de ver la televisión, de las películas. ¿Qué es lo que sucede? Porque muchas veces hemos escuchado así como, bueno, es que es algo que no es bueno para ellos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en ellos? ¿Me puedo explayar, Ale? Pues Dice- digamos que sí, maestra, yo creo que aquí alguien, si alguien necesita retirarse de la sesión, digo, siéntase con la libertad. Si alguien quiere seguir estudiando, escuchando estas palabras tan importantes, siéntanse libres de quedarse también. Ujú. Bueno, Adelante, creo, maestra, sí, es tuyo gracias. el micrófono.
Ah, no, es mi pregunta favorita. Pues sí, habíamos hecho un par de... Ay, Anabel. Habíamos hecho un par de charlas y he hablado un poco mucho del tema, por eso esta vez no quise profundizar tanto porque no digan otra vez la cantinela del río. ¿Te acuerdas que hablábamos de que hay distintas áreas del cerebro que se van desarrollando y van madurando? La más importante es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal se desarrolla a través de todos estos estímulos que fuimos mencionando. Actividad física, contacto con la naturaleza, buena alimentación, nutrición anímica, etcétera. Si existe una pantalla de por medio, este cerebro que está en pleno desarrollo madurativa, que es la corteza prefrontal, va a percibir del mundo externo estímulos artificiales. Y estos estímulos artificiales son los que nos trae la pantalla, que es luz, sonido, movimiento, colores y las gratificaciones, porque si son videojuegos va a recibir la monedita de oro, el ruidito, el splash, todo esto que viene a trae trae y activa el neurotransmisor de la dopamina, que finalmente la dopamina es el neurotransmisor de la gratificación. Entonces, nosotros los adultos que nos hemos ido volviendo medios adictos al like, al me gusta, al que tiene nuevos seguidores, es porque la dopamina le está diciendo, está siendo aceptado, está teniendo una sensación y sentimiento de aceptación social, entonces cada vez lo vas a necesitar más, cada vez lo vas a buscar más, porque la dopamina, entre otros neurotransmisores protagonistas, te van a volver un poquito adicto a esta sensación de recompensa con un juego, un videojuego de ganado, con una película que le gusta, etcétera. Eso por una parte. Y como hay luz, sonido y movimiento, son estímulos artificiales. Entonces, cuando el pequeño salga al mundo, el mundo va a ser insuficiente para este pequeño, va a ser aburrido, porque en la pantalla tuvo un mundo perfecto, de un Minecraft, de una construcción, de una ciudad, de formar imágenes, de donde un mundo absolutamente perfecto. Entonces, va a salir al mundo real, donde va a tener que solucionar problemas reales, resolver situaciones reales y no va a tener esa habilidad o esa capacidad porque no va a estar desarrollada y no va a estar madurada, no va a haber madurado esa área, porque maduró artificialmente y no tuvo contacto suficiente con estas áreas que forjan esta área del cerebro que es la corteza prefrontal. Entonces, ay, están allí, no sé qué pasa. Me escuchan todavía, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, Ay, aquí sí, estamos. perdón. Algo aquí se me empantalló. Bueno, y al no tener esa área madura, al no tener, no va a ser un niño con absolutamente baja tolerancia a la frustración, lo que mencionábamos, porque esa corteza prefrontal, ese neocórtex va a estar absolutamente desprovisto de estas herramientas. Va a estar desprovisto. Entonces, al estar con esta inhabilidad para gestionar, para ejecutar, porque no maduró apropiadamente con el contacto que tenía que haber tenido, naturaleza, contacto con materiales nobles, resolución de problemas, socialización, alimentación anímica, porque no la va a tener. Ya hemos visto estos pequeños que en vez de socializar están sumergidos en la pantalla. Ya no hablan entre ellos, sino que lo único que pueden llegar a hablar es conéctate a tal hora porque vamos a jugar un videojuego y vamos a resolver la vida a través de algo artificial. Entonces, ¿qué tenemos? Sobreestímulos que elevan la dopamina a niveles fuertísimos que van a generar cortisol, que es la neurona del estrés. Al generar cortisol, nuestras neuronas se van a estresar. Neuronas estresadas, no va a haber conexiones dendríticas, no va a haber conexiones sinápticas porque las neuronas estresadas se mueren. No hay una doble lectura de eso. La neurona estresada con exceso de cortisol es una neurona muerta. Y usted dice, pero existe la neurogénesis. Ok, bienvenido, gracias a Dios que existe la neurogénesis, por si no tendríamos todo el mundo el cerebro achicharrado. Entonces, gracias a que existe eso, podemos recuperar a nuestros pequeños. Pero si no establecemos este mecanismo de recuperación,
en en esta primera etapa, porque ya de grandes, de adolescentes es mucho más difícil, vas a tener entonces este pequeñín con una corteza prefrontal absolutamente dañada. Entonces, mundo insuficiente, niños aburridos, adultos que no van a ser suficientes para sus pequeños, pequeños que no van a tener vínculo emocional, por lo tanto terminan, y sé que lo saben, pero lo digo por sé que es fuerte, hay niños que están matando a sus papás, están habiendo casos gravísimos, gravísimos, de chicos que ha sido prohibitivo de parte de sus padres para la internet, para el videojuego, y entonces los niños terminan matando a sus papás, los asesinan. Asesina, así, o sea, no me acuerdo si a ustedes les di una charla en donde les mostré todas las noticias que han salido de situaciones reales, actuales, vivenciadas a través de ese tipo de situaciones que están viviendo nuestros pequeños. Entonces, por eso es tan grave lo que está sucediendo y por eso es tan importante, por eso yo llevo la bandera, por eso lo digo permanentemente, debemos gestionar el uso de pantallas. Si favorecemos el uso de pantallas en nuestros pequeños, vamos a tener consecuencias negativas en el cerebro de nuestros niños, emocionales e intelectuales, y de ahí en más cosas graves como las que les acabo de mencionar. Sé que es complejo sin un gráfico, me gustan los gráficos, pero aquí mismo te comparto, nada, mentira, ya. Ya con eso, Clau, espero. Cualquier duda, pues ya sabes dónde estoy. Muchas gracias. Y solamente referente a esto, lo ideal sería que en casa no tengamos ninguna pantalla, es decir, que los adultos no digamos, ah, bueno, esto solo lo uso yo, con esta conciencia, como no frente a los niños, etcétera, o es lo ideal que no lo tengamos. No, no, o sea, tú puedes hacer uso de tu pantalla en un horario que tú determines para usarla. Ojalá con ellos es con ellos. Es Mm. decir, vas antes de entrar a la casa, pum, 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 contestas todo, pum, se guarda y cuando llegues a casa, contacto real. Yo sé que hay mucha gente que trabajan en línea, tienen trabajo remoto y tienen que estar frente a la pantalla. Puedes establecer un criterio de decir, ¿sabes qué? Cariño, en estos momentos yo cierro puerta, estoy trabajando y ya en otro momento será mi momento contigo, porque es lo que siempre sugerimos, marcar momentos con nuestros pequeños de conexión, de vínculo con un hermanito primero, con el otro hermanito después, por separado, tú que tienes dos hijitos, porque ellos sí necesitan de ti de manera independiente, de manera, em, ¿cómo se dice? Exclusiva, de manera exclusiva. Entonces, va y pantalla, va y celular, y si quieren ver una película, tus pequeños ya están más grandes, una peli una o dos veces a la semana, fin de semana, momento de cine, y que se establezca como un momento grato para vivir en conjunto, no prohibitivo. Gracias. Ay, a Y ti, bueno, gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo, alguna duda? Aún hay patria ciudadano, mira, aún hay varios Sí, conectados. Pues sí. yo son los poquitos que veo en pantalla. Yo dije, ay, ya se fueron todos a dormir. No, mira, ahí veo. No, Poquitos se ven. aquí estamos, maestra. Súper. No, es que a veces de verdad, o sea, sí hace falta que volvamos a entender el por qué, porque de pronto sí, lo sabemos, lo hacemos, pero nos falta decir, ah, sí es cierto, por esto lo estoy haciendo, por Mm, esto me sigue haciendo sentido. Lau, sí. Yo adelante. solo quería comentar, maestra Natalia, porque el otro día una familia con la que platicábamos decía, oye, pero pues es que pues yo estudié desde chico, desde muy corta edad, yo soy de tal mes y yo entré de 5 años y pues X, ¿no? O sea, como estamos bien, ¿no? O sea, no somos malas personas, no estamos como, ¿no? O sea, y yo, o sea, como que me llevó a reflexionar y dije, bueno, ¿por qué? Pues sí, o sea, igual yo, ¿no? También hubo muchos de nuestra generación que entraban así chicos a la primaria y esto. Y yo dije, bueno, el punto aquí es que ahora hay tanto al alcance de los niños pequeños y tantos riesgos que es como acelere en la vida de todos, adultos, niños, incluso digo, hasta algunos abuelos, ¿no? Ya tienen
el celular y ya están ahí en redes y todo. Pero ya la vida es tan acelerada que es otro tiempo. O sea, y yo creo que tenemos que pensar en eso, o sea, en que ya hay que tratar, ¿no? De en la medida de lo posible llevarlos a ellos a un ritmo natural y no el que manda ahorita en la sociedad y en nuestras vidas, ¿no? O sea, nosotros yo creo que pues sí veíamos que nuestros papás trabajaban y todo el día y durante muchos años, pero no existía todo esto que ahora hay, de que pues con un clic ya tienes pedido el súper, con un clic ya tienes, ¿no? O sea, ya no hay ese esfuerzo, ya no hay esa motivación, ya no hay esa voluntad de hacer las cosas, ¿no? Incluso hasta los valores, ¿no? Pues digo, en la época de mi abuelo, pues con la palabra, el apellido y era todo, ¿no? Y se prestaban dinero y tú y era esa lealtad, ¿no? Y ahorita, híjole, tienes que súper amarrar todo porque no sabes, ¿no? Entonces, pues sí, solo pensar un poco en eso, en que son otros tiempos en donde todo, o sea, hasta como dijo Anabel el otro día, hasta la comida la aceleran para que haya más y crezca más rápido y surja más rápido y todo más rápido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va. Está buenísimo lo que dices, Lau. Mira, rápidamente, porque siempre pasa que muchas familias dicen, pero ¿y cómo? Si yo vi televisión, yo jugué videojuegos, yo entré a los 5 años a la primaria, no me pasó nada. Va. Mira, claro, uno dice no me pasó nada, pero a veces uno tiene que mirarse un poquito para uno y a veces hay muchas habilidades socioemocionales que no hemos conquistado. Y tomándome absolutamente desde la mano de lo que tú estás diciendo, precisamente por ese motivo es tan importante ser cuidadoso porque el mundo externo hoy en día, el mundo real, está lleno de cosas rudas, crudas, durísimas, malas, lo que acabas de mencionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros pequeñines? Fortalecerlos, forjarlos para que logren tomar buenas decisiones y enfrentar con mucho dolor el mundo en el que los vamos a depositar lamentablemente. Por eso, entregarle herramientas, fortalecerlo, forjarlo, presentarle desafíos a nuestros niños, que si no, no van a tener esas habilidades para sostener este mundo que pues lamentablemente está bien, bien feo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Lau. Y Carla aparece. Sí, Levantó mano. gracias, maestra. Yo rápido, porque sé que ya es medianoche. Pues antes que nada agradecer estas pláticas como que siempre nos vuelven a recordar por qué no hacer cosas y por qué sí hay que hacer otras. Pero referente pues al tema de pantallas, yo quisiera compartirles que justo, no sé si les ha pasado que en estas pocas ocasiones que, por ejemplo, nuestra hija ve algo, para empezar, creo que es bien difícil encontrar contenido positivo y adecuado para los pequeños. O sea, ahí es como una primera, o sea, por algo, ¿no? O sea, no debería de... Esa podría ser una simple razón, ¿no? O sea, es bien difícil encontrar un contenido adecuado y positivo. Y luego nos encontrábamos con este berrinche marca Diablo cuando nosotros establecíamos que nada más era un capítulo, ¿no? De 15 minutos. O sea, era, y justo es esto, ¿no? Porque se activa toda esta serie de estimulación que cuando se la pagas, pues el niño se queda como con esta adicción, ¿no? Como cuando un adicto quiere más y se transforma, ¿no? Era una Sara transformada y era de, ay, enojada y luego notábamos que mostraba su reacción agresiva, ¿no? Siempre era como reaccionar agresivamente. Entonces, nosotros hemos bajado muchísimo la exposición a pantallas y también algo que nos ha ayudado como papás es anticiparnos a cuando caemos a estos ratos de pantalla, porque a veces es cuando tú ya estás como rebasada, ya estás como que tú luego lo dices, no, es que ya, o sea, órale, me aviento el monstruo que luego voy a tener de niño, pero necesito estos 15 20 minutos. Pero incluso eso, si tú te anticipas con algunas cosas en casa que puedan salir al momento,
le puedes crear una serie de actividades planeadas que a ti te van a dar este tiempo que necesitas. A mí me ha funcionado tener, por ejemplo, aquí abajo, que casi no tenemos nada, como no es un área de juegos, pero me gusta tener un espacio concentrado en donde ella puede encontrar hojas blancas, marcadores, colores, crayolas, y luego en otra cajita encuentra algunos bloques. Y luego a veces esto me funciona y los vamos ahora sí que rotando, porque obviamente luego ya no quiere eso, pero creo que esto ayuda y a veces en el carro, que a veces es bien fácil darle la pantalla, que también es súper peligroso, también tenemos como este kit, ¿no? De SOS en el carro. Y bueno, a lo mejor esto les puede ayudar a otros papás para que no sea nuestra primera em, respuesta la pantalla, el celular o algo, ¿no? Que créanme que es difícil, pero luego ayuda más cuando nos anticipamos a tener esta serie de cositas que nos pueden salvar el día, ya sea que vas al súper, que también ellos se involucren, ¿no? Yo cuando voy al súper veo un montón de niños así. ¿Por qué no se involucran en ellos coger las cositas? O sea, sí se puede vincular con todo esto, con el día a día, y hasta a veces es más divertido para él y para nosotros. Y pues nada, maestra, gracias. Yo que trabajo en una escuela tradicional, claritito veo todo lo que tú expones, todo lo que dijiste, sí es cierto, lo compruebo todos los días con los niños. Y la verdad que gracias, Arbolar, por este espacio en donde se cuidan todos estos momentos y cada etapa del niño como debe de ser. Gracias, maestras, por su trabajo diario. A ti, muchísimas gracias. Y sí, súper buenos datos, sí. Es importante tenerles ahí los recursos a la mano y rotándolos. Es un poco montessoriano, pero también puedes tener elementos de la naturaleza, algo que le vaya llamando la atención. Y no pasa nada, no se va a frustrar, es mayor el daño pasarle la pantalla a que llore una pataleta por no pasársela un rato. Créanme que la diferencia es significativa, así que a esforzarse un poquito antes para preparar el material, tener allí algo novedoso, rotarlo a la mano de ellos y decirle también, así como sacaste el material, también lo guardas, acuérdense de ese límite amoroso que hay que poner también. Así que gracias, Carla, por tu aporte. Ya se me están pegando las neuronas. Pues muchas gracias de nuevo. Sin más ni más, pues agradecerles a todos por su tiempo, por conectarse. Nos vemos la próxima charla. Si nos ayudan mucho, si de pronto ahí en la escuela ven a algún papá que no se conectó, díganle de lo que se perdió, invítenlo a la otra charla. Cuando anunciemos la próxima, díganle, se ponen muy buenas, no puedes faltar. Entonces, pues nada, ayúdanos promoviendo estos espacios, estando presentes, conectándose, asistiendo cuando sean presenciales. Y nada, muchas gracias por ser parte de este proyecto y por ir caminando juntos. Buenas Yo- noches a todos. Maestra, muchas gracias por tu sí, tiempo. ¿Quieres decir algo más? gracias. Quería, sí, me ayudarían con dos cositas nada más para cerrar. Es que si después, Ale, a ti te pueden hacer alguna retro de cómo percibieron la charla, qué cosas, qué dudas quedaron. Y también si quieren seguirme en las redes sociales, no sé si se las dejo aquí puesta un segundillo, es educa-conscientemente para que allí intento subir material lo más seguida posible dentro de las posibilidades. Y allí también pueden hacer preguntas sin problema. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Eso Súper y ya. bien, maestra. Muchísimas gracias. Perfecto. Descansen. Linda noche. Gracias por tu Buenas tiempo, noches. maestra. A ustedes Buenas Bye. noches, muchísimas muchas Nos vemos gracias. gracias. mañana. Buenas noches. Bye. Gracias. Bye bye.